Este día comienzo una nueva serie que vamos a tenerla por las próximas semanas. Y esta serie viene como resultado de en estos días cuando estuvo nuestro hermano Steve Shutterworth y estuvimos platicando, estuvimos entre nuestras conversaciones, platicamos y tuvimos momentos en los cuales analizamos verdaderamente el trabajo del evangelista y la importancia de que el pueblo de Dios, de que el creyente entienda que tenemos una misión en este planeta, que el Señor no dejó una religión más para que se juntara los domingos. Eso no fue la intención de la iglesia. Ya hacía tiempo, antes del ministerio de Jesús, existía una religión, existía la religión hebrea, estaban las sinagogas, los creyentes en aquella época se juntaban en la sinagoga, hablaban de Dios y el resto de la semana estaban envueltos en sus jornadas, ¿no? Sin embargo, Cristo vino con una misión diferente, vino con una misión redentora y no vino a establecer una religión más, vino a darnos a nosotros una oportunidad, número uno, de redención, y número dos, vino a darle a la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, la oportunidad de ser una herramienta eficaz, extraordinaria y trascendental en los últimos tiempos de esta humanidad. Por lo tanto, por ello, cuando Jesús fue a ascender a los cielos, verdaderamente nos dejó a nosotros un gran mandato: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere salvo, ese será salvo. Mis amados, esto indica que nosotros existimos en este planeta, existimos en esta nación, existimos en esta ciudad de Laredo, existimos porque tenemos una misión que cumplir en medio de nuestra sociedad. La pregunta es, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo parte de esa misión? ¿Estoy siendo parte de esa visión? Esa es una pregunta que a usted le toca contestar. Sin embargo, he notado, y cuando platicamos, notamos que hay uno de los problemas que surgen dentro del evangelismo, es que nosotros sabemos de Jesús, lo hemos conocido como nuestro Salvador, pero nosotros no conocemos la trayectoria de Jesús. A veces, amados, conocemos más a un Jesús histórico que a un Jesús que verdaderamente tiene un propósito en mi vida, a un Jesús que solamente me acuerdo de ciertos detalles, a un Jesús el cual yo debo conocer profundamente. Esto me motiva a mí a crear una serie en la cual yo quiero hablar las crónicas de un Salvador. Lo que quiero decirle, amado, es hablar sobre la biografía de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Hace un tiempo atrás he estado leyendo sobre un teólogo que me llama mucho la atención. Es un teólogo muy antiguo, de los años 400 y pico por allá, ¿no? Perdón, del 300 y pico, siglo tercero, siglo cuarto. Y me llama la atención por los comentarios, por la vida de esta persona. Me llama la atención. Y entonces algo interesante es que él decía comentarios o hacía alusión a ciertas cosas. A mí me llamaba la atención de por qué este hombre está diciendo esto de esta manera. Y no fue hasta que me tropecé con una biografía de este teólogo de ese siglo tercero, siglo cuarto, ¿no? Me tropecé con una biografía. Y cuando yo leí esa biografía, yo entonces pude entender a la persona de este teólogo. Entonces mi mente realmente se abrió para yo poder tener una mirada mucho más extensa, a algo mucho más completo. Conociéndole a él, podía entonces entender por qué razón él se explicaba de la manera. Amados, yo quiero decirte a ti una cosa. Conocer a Jesús y conocer sus crónicas biográficas nos va a dar a nosotros una oportunidad muy grande. Nos va a dar a nosotros un beneficio extraordinario de poder expandir la imagen que nosotros tenemos de Jesús y sobre todo poder nosotros entender a profundidad la visión y la misión de Jesús. Poder entender a profundidad por qué es lo que Jesús intentó hacer en este planeta y por qué quería hacerlo y qué parte formo yo dentro de todo ese gran espectáculo de los últimos tiempos en este planeta. Amados,
Para ello voy a estar utilizando en este día en el libro de Juan. ¿Y por qué razón, amados? Porque Juan comienza su evangelio y lo comienza como un preámbulo donde él introduce a la persona principal, y esto lleva al lector a conocer quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. Son dos cosas que tú y yo tenemos que mantener en mente si tú quieres llevar una vida como creyente fructífera. Tú tienes que entender, no es solamente que nosotros estemos hablando y diciendo cosas de aquí que te inspiren, como lo hacemos, porque lo creemos. Dios es maravilloso, Él es fiel, Él hace milagros, Él sana, Él levanta, amado, Él provee. Dios hace todas esas cosas. Amén. Y por ello estamos agradecidos, porque no servimos a cualquier Dios. Sin embargo, su Hijo Jesús, amado, es algo especial. Y yo necesito conocer a Jesús, pero yo necesito saber qué es lo que Jesús ha hecho, por qué lo ha hecho y la intención detrás de todo ello. Amados, si nosotros no logramos entender, escucha bien, si pasamos por alto esto, si nos dedicamos solamente al aspecto religioso de un movimiento, si no logramos entender su identidad y su propósito, yo quiero decirte que vamos a fallar, porque tampoco podremos entender completamente la vida terrenal de Jesús. Si yo no logro entender la identidad de Jesús, quién es Él y cuál es el propósito de Él en esta tierra, no voy a poder entender por qué Jesús estuvo aquí y qué fue lo que hizo Jesús y lo que Él hizo en la tierra. No va a hacer sentido muchas cosas. Por eso es que a veces nos encontramos desafiando el conocimiento de Dios cuando estamos envueltos en diversas circunstancias, en diversas pruebas. El ser humano comienza, el creyente que no está aferrado, que no conoce la identidad de Jesús, que no sabe el propósito de Dios, va a cuestionar al Señor. Y hay dos cosas y dos preguntas que nos vamos a contestar esta mañana. Y la primera de esas preguntas es: ¿quién es el Verbo hecho carne? Entonces dirán, oh, Jesus. Yeah, of course. Pero eso no es lo que yo te estoy preguntando. No es conocer el nombre de Él y el aspecto histórico. Sí, eso es lo que dice ahí. No. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es Él? Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía. Yo quiero que tú mires esto. En el principio la palabra ya existía. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar un detalle extraordinario, interesante. Es que se nos dice que la creación, todo fue creado por la palabra. En otras palabras, tú no eres un accidente en la naturaleza, ni eres el reventar de átomos, no eres un Big Bang, no eres nada de eso. La palabra claramente nos especifica y nos dice que la palabra ya existía. Juan dice, la palabra ya existía. ¿Por qué? Porque así comenzó esta historia. Con una palabra. La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Interesante, ¿no? Fíjese lo que Juan, mire, amado, como Juan comienza a introducir esta persona de Jesús, nos comienza a recordar: la palabra existía, la palabra estaba con Dios. 2, la palabra era Dios. 3 cosas, ¿no? Luego dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Esto es bien importante. This is juicy, ¿no? This is very juicy. Esto está bien jugoso. El segundo versículo dice lo siguiente: el que es la palabra existía en el principio
con Dios. Eso dice que la palabra era en el principio. Era Dios. Pero ahora aquí en el versículo 2 él añade un elemento que nos revela algo a nosotros extraordinario. Él nos dice, la palabra existía en el principio con Dios. Entonces cuando en el principio estaba el Señor creando, ese hecho es extraordinario porque dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Entonces, nosotros vemos que desde el principio la persona de Jesús ya estaba presente. Era una fuerza, era una autoridad, era una palabra que había salido del Dios creador, del creador de este universo. Y Él colocó todo ello en la persona de su Hijo amado, que desde el principio ya existía. Cuando hablamos de una persona que nace, bueno, nació el día tal. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros decimos que Jesús nació, ¿sabes qué? Hace rato que antes de que Él naciera en este planeta, la persona de Jesús existía. Es un ser eterno. No tiene principio, tampoco tiene fin. Él nació en esta tierra, pero como Dios, Él ya existía. Era una fuerza. Ahora bien, aquí es donde hace sentido cuando el profeta mesiánico Isaías nos dio aquella porción que acabo de leer hace unos minutos durante la transición. En Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, dice esa escritura, porque como del cielo, como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Aló. Ahora, yo quiero que tú entiendas una cosa. Just listen to this. Todo en el ambiente del Señor, todo en el plan divino, todo en el propósito de Dios, tiene un orden natural. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios nunca viola la naturaleza. Si hay algo que Dios no viola, es el curso natural de las cosas. Dígame usted, ¿por qué todos los años, cuando llega agosto, entre agosto, septiembre y octubre, los puertorriqueños en la isla están así? Por los huracanes. Porque todos los años, desde que la historia es historia, en agosto, septiembre y octubre, los huracanes se presentan. Comienzan a formarse en el Atlántico, en el Caribe, en esas áreas, comienzan a formarse esas cosas, comienzan a formarse. No falla. Y sabes que sería interesante que nosotros oráramos y que en el nombre de Jesús desaparecieran los huracanes. Sería fantástico que hiciéramos un ayuno y nos uniéramos con los puertorriqueños y todos los caribeños, Dominican Republic y todos los caribeños, para que eso no pasara. En México, toda la parte caribeña de México, que pues oráramos al Señor por eso, ¿no? Pero Dios nunca toca la naturaleza. Porque la naturaleza es una huella divina en este planeta. Mi alma te alaba, Jehová. Y sabes una cosa, que dice que la lluvia cae, la nieve cae, pero no regresa para atrás. Yo nunca he visto nevando de abajo para arriba. Y tampoco he visto lloviendo de abajo para arriba. Le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice, así como nunca vas a ver que la lluvia llueva de abajo para arriba, ni tampoco la de nieve de abajo para arriba, sino que todo ocurre dentro de un orden. Todo ocurre dentro del orden
orden divino, natural que Dios ha establecido. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual yo la envíe. Aleluya. Y ahora Juan nos dice: el verbo llegó, la palabra llegó, y la palabra era desde el principio y estaba con Dios y era Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Wow, tremendo, ¿no? Amado, Juan nos escribe todo esto. Juan era una persona tremenda. Juan, él mismo se describe, era también humilde como el pastor Vélez. Él mismo se describe como el discípulo amado. It is funny. Él mismo se describe: don't make a mistake. Yo soy the beloved one. El discípulo amado. Él tenía una relación profesional. Mira, Juan formaba parte, y esto te lo digo para que tú entiendas algo. Juan formaba parte de los grandes, de los tres grandes: Pedro, Santiago y Juan. Esos eran los tres grandes, amado. Porque ellos estuvieron en el monte de la transfiguración, y una de las cosas que Juan quería es que la gente comenzara a conocer a Cristo y que tuvieran intimidad con Él. ¿Tú sabes por qué? Te voy a explicar por qué razón. Porque esos tres grandes, Juan, Santiago, Pedro, no, usted dirá: pero el Señor tenía preferido. Dios no tiene preferido. No. Lo que yo quiero que tú entiendas es que estos tres supieron establecer una relación de intimidad con el Señor. Y como supieron establecer una relación de intimidad con el Señor, fueron parte de sucesos grandes, extraordinarios, sobrenaturales, increíbles, como fue la transfiguración. ¿Ah? Usted sabe lo que es el estar allí en pantalla gigante, HD, 4HD, todo lo que es, ¿ah? Sentado viendo a Jesús. ¿Con quién? Con Moisés. ¿Con quién más? Y con todos esos grandes, ¿no? Estaban ahí. ¡Wow! Tal punto que uno de ellos dijo: mira, párate, que esto está tan y tan bueno que no nos debemos ir de aquí. Vamos a hacer aquí un ranchito y nos vamos a meter aquí nos vamos a quedar, y olvídate que se pierda el mundo este. ¿Por qué razón? El Señor le permitió a ellos, porque ellos tenían una relación íntima. Y por eso es que Juan escribe de esta manera. Porque el propósito de Juan es que tengamos una relación íntima con Cristo, para que disfrutemos las cosas que nadie más puede disfrutar. Solo aquellos que pueden tener esa intimidad con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Amado, en el capítulo 20, y lo van a ver después, lo voy a leer después, versos 30 y 31, nosotros vemos el propósito, lo que le estoy diciendo. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en lo que significa seguir a Cristo, Juan se enfoca en otra cosa. Juan se enfoca en lo que significa conocerle a Él. Repito, mientras que los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se enfocan en lo que significa seguir a Cristo, Juan se enfoca en lo que significa conocerlo a Él. No es solamente seguir al Señor como el seguirlo, sino seguir al Señor y conocerlo. Mi alma, dale pues ese aplauso grande al Señor. Cuando fue el monte de la transfiguración, habían 12 discípulos, pero nada más 3 lograron llegar allí. Que eran los 3 que Jesús quería más. Estos 3, estos pagan más diezmo, vamos a traerlos. No, mi amado, al Señor no se compra con nada. Esos 3, el secreto de ellos, tenían intimidad con el Señor, lo habían conocido. They knew him. Dice la palabra que Juan se acostaba al pecho del maestro. Lo conocía.
Y por eso es que Él se enfoca y este es el punto que como creyente nosotros necesitamos. No es seguir una religión, es conocer a Jesús de Nazaret. Eso es lo que es. Mi alma te alaba, Jehová. Dice Juan 20, 30, 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Dice, estas cosas se escribieron. Aló, purpose, propósito. Estas cosas se escribieron. ¿Para qué? No para que te pongan, se te caiga la quijada. No. Se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Esto es lo que Juan quería. Que conocieran al verbo, la palabra, la que sale de la boca de Dios, la que llega y la que hará aquello para lo cual ha sido enviada y prosperará. Mi alma te alaba, Jehová. Ningún COVID, ningún problema económico, ninguna bolsa de valores va a poder prosperar si no es la palabra de Dios. En medio del COVID, en medio de la caída de la bolsa de valores, los hijos de Dios se levantan. Porque hay una promesa. Porque para eso vino Jesús, ¿no? Wow, qué palabra tan tremenda, ¿no? Increíble, increíble. Amado, esta porción termina diciendo que tengamos vida en Él. Sin embargo, hay dos niveles que son importantes cuando hablamos de vida. De tener, el Señor da esa promesa de vida. Hay dos niveles. El primer nivel es la impartición de vida cuando usted es salvo. Cuando llega a usted la vida. Cuando usted reborn. Cuando nace de nuevo. Cuando usted recibe a Cristo se le imparte vida. Dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We're dead. Cuando recibimos al Señor, la palabra del Señor sale y sopla vida en nosotros. Y lo segundo, experiencia de vida cuando usted crece en su fe. Entonces, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto indica que hay algo que va a producir un crecimiento y es cuando crecemos la fe. Mira, amado, cuando nace un niño, viene vida, hay hálito de vida. Cuando sale del vientre de la mamá, que saca ese primer grito, se nota la vida en esa criatura. Pero no es hasta que comienza a crecer y a crecer y a crecer, que es cuando comienza a experimentar la madurez, la madurez, la madurez. Eso es lo mismo con nosotros también. Es lo que el Señor quiere que tú y yo veamos en esta porción. Ahora bien, cuando nosotros de una manera evangelísticamente, si evangelísticamente nosotros solamente decimos que vamos a ir al cielo, nosotros vamos a dejar afuera algo muy grande. Vamos a dejar afuera el beneficio del cielo visitándote aquí en la tierra. Por eso a mí me gusta que todo el mundo sepa que cuando nos muramos vamos para el cielo. Que la salvación nos libró de las llamas del infierno y nos introduce a la vida eterna en el cielo. Me gusta que todo el mundo sepa eso. Pero eso no es lo que yo quiero que todo el mundo se quede con eso en la mente. Hay algo más increíble. Esto es el resultado de la salvación. Lo otro es el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu fe y de tu crecer. Mi alma, si tú quieres tener vida y vida en abundancia, no te creas que Dios te la va a dar porque te lo está diciendo el Señor. No, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Ya den la vida eterna. Y segundo, para que la tengan en abundancia, ahora start working. Conóceme. Entonces, amado, si tú la más lo dejas en un lado, te pierdes el beneficio de que Él te visite en la tierra. Y mire, mi amado, yo quiero encontrarme con Cristo en las nubes. Gloria a Dios por ese día. Pero quiero caminar con Él en la tierra. Lo necesito conmigo aquí.
El día que me abrace con Él en la nube, no necesito fe ni nada más. Aquí es que necesito caminar con Él. Tengo que conocerlo aquí, porque aquí es donde necesito su compañía. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria al nombre del Señor. Amado, yo quiero ir al segundo punto para poder avanzar. Y el segundo punto es: ¿a qué vino el verbo a la tierra? ¿A qué vino el verbo a la tierra? Amado, hay una porción en Juan capítulo 1, versos 10 al 13. Y esa porción dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. ¿Aló? ¿Se acuerdan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo creó? ¿Te acuerdan? Ok. Aquí Él aclara y dice: Él vino al mismo mundo que había creado, pero hay un problema, que el pecado provocó algo. El mundo no le... ¿Qué palabra utiliza? ¿Qué palabra utiliza? ¿Qué palabra utiliza? O sea, ahí no dice el mundo le conoció. Ahí dice el mundo no lo reconoció. Recognition, reconocimiento, significa cuando tú exaltas las virtudes de alguien y lo exaltas porque lo has conocido. Cuando yo reconozco a Jesús es porque lo he conocido íntimamente. Mi alma te alaba, Jehová. Dice algo más. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, y aquí viene lo interesante, pero a todos los que creyeron en Él y les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, que dice ahí, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Ok, el pecado causó esto, pero hay salvación. Aquellos que sí creyeron en Él y le reconocieron, a eso dice, les entregó una nueva posición. Jesús vino para ofrecerte una nueva posición. Jesús vino para que tuvieras una nueva identidad. Él vino para que tú fueses llamado hijo del Dios viviente. Él vino para que tú pudieras mirar al cielo y decirle: Abba, Padre. Una expresión, una identidad que no estaba reservada para nadie más, a menos que fuera un hijo. Mi alma te alaba, Jehová. Esto tiene algo profundo. Te voy a decir por qué. Porque el velo del templo no fue rasgado por chiste. El velo del templo fue rasgado para comunicarle a la humanidad un hecho profético y trascendental: que Jesús había cumplido su misión y el Padre había sido grato con el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, ya no tengo que estar separado de mi creación. Ahora estoy delante de ellos. Ahora ellos, por virtud de la sangre de mi Hijo, se pueden acercar a mí. Yo soy su Padre. Llámenme Abba, Padre. Y lo que pidan en el nombre de ese Hijo amado mío, yo se los voy a conceder. Mi alma te alaba, Jehová. Eso es lo que hace Jesús. No es una religión, amado. La religión no nos puede dar a nosotros nada de esto. Yo pasé años activamente envuelto en una religión y nunca entendí nada. No fue hasta que nací de nuevo por la sangre de Cristo que mis ojos fueron abiertos.
Pablo había nacido en una religión. Saulo de Tarso había nacido en una religión. Él se crió en esa religión. Él fue a la escuela rabínica en esa religión. Él estudió a los pies de uno de los rabinos más grandes en la historia del pueblo de Israel, que se llama Gamaliel. Y no solamente porque la palabra lo dice, porque yo he leído en otros manuscritos que no son la Biblia, manuscritos de judíos, historiadores contemporáneos a esa época, donde declaraban que Gamaliel era el más preciado de todos los rabinos en aquella época. Hombre inteligente. Él se crió en todo eso, pero no fue hasta que camino a Damasco, él conoció a Jesús. Y resultado de eso dice que quedó ciego y después escamas cayeron de sus ojos y pudo ver. Y la historia además la cuenta, la mayor parte del Nuevo Testamento la escribió ese brother. La escribió él. ¿Por qué razón? Porque tuvo esa experiencia. Dice en Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable. Entonces esa palabra que hemos estado hablando, ¿qué pasó? Ahora hay un detalle más que él nos presenta. Se hizo hombre. Esa palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y estaba lleno de ¿qué? De fidelidad. Porque la palabra en Isaías nos dice, Isaías 55, el verso 11, que la palabra que sale de mi boca, dice Jehová, la palabra que sale de mi boca hará aquello para lo cual fue enviada. Por lo tanto, la palabra que ha nacido, el verbo que ha nacido, lo primero es que está lleno de fidelidad. Lo que dice Jesús que hará, Él lo hará. Bendito el nombre del Señor. Fidelidad. Y luego de fidelidad, qué lindo, amor inagotable. Pero fíjate, fidelidad, amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. La encarnación de ese Dios, el Dios hecho hombre. Ahora yo quiero que tú sepas una cosa. Jesús es Dios hombre. Jesús no fue medio Dios. Él fue Dios completo. No pecó, pero fue Dios completo. Jesús no fue medio hombre. No fue medio hombre. Fue un hombre completo. Pero no pecó. ¿Me entiende? Él fue una persona con una naturaleza divina completa y una naturaleza natural completa también. Él experimentó todo lo que tú y yo experimentamos, pero no pecó. Quiero concluir con lo siguiente, amado. Dios viajó grandes distancias para acercarse a nosotros. Ahora nosotros también podemos responder e ir y viajar las grandes distancias, acercarnos a Él. Esto termino con este principio. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sacar de raíz el pecado en nuestras vidas, lo cual es aquello que nos podría mantener distanciados de Él. Jesús, escúchate esto. Escúchate esto. No es asunto de que la palabra me enseñe cómo llegar al cielo. Es asunto que también tú aprendas cómo es que el cielo se puede acercar a ti. ¿Me entiendes? Y es a través de Cristo Jesús. Esa distancia tan monumental se hace nada a través de la gracia y la misericordia de Jesús. Una de las cosas que el pueblo de Israel no podía entender
de las cosas que se enseñaban aquellos individuos que se llamaban los del camino, los seguidores de Jesús, es que ellos estaban acostumbrados a ir y acercarse a Dios a través de sus sacrificios. Era cuando se acercaban a Dios. El resto del tiempo estaban fuera, pero a través de los sacrificios se acercaban. Pero ahora están escuchando que los discípulos dicen que Jesús es el sacrificio perfecto, que Jesús es el cordero inmolado. Y ahora escuchan de un Dios que se acerca al hombre. Y eso les voló la mente. Pero esa es la realidad. Es la realidad. Yo me he acercado a Dios porque Dios se acercó a mí primero a través del Hijo, en fidelidad y en amor inagotable. Tú y yo tenemos que aprender y tenemos que creer estas cosas, amados, porque tenemos una misión. Y yo quiero vivir en esta tierra con el Señor. Yo no quiero esperar a llegar al cielo para disfrutar. Hay un beneficio que ha sido dado para mí en esta tierra. Y tenemos que entender esto. Porque de otra manera estaría viviendo una religión. Y Cristo no es religión. Es convicción. Es transformación. Por esto es que he comenzado esta serie, porque a través de ella yo quiero que conozcamos todo esto. La cronología, la crónica de un Salvador.